Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Qué gusto coincidir con usted en esta tarde. Es tarde de jueves. Hoy es 21 de mayo del año 2026. Y estas son las noticias más importantes que hoy le compartimos aquí a través de Palabra. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública reconoce que se están dando de baja a los policías. Es decir, que están renunciando a sus cargos, quizás por el temor a morir en una balacera, en un enfrentamiento, porque no tienen prestaciones suficientes. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no hay nuevos requirientes, o los hay, pero no cumplen los requisitos, y eso está poniendo en un dilema a las dependencias policiales. Aquí en Morelia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón, aseguró que el ayuntamiento liquidó de forma inmediata los gastos generados por la atención médica del oficial caído en Morelia. Esperemos que también lo hayan hecho con los gastos funerales. La Fiscalía General del Estado obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia, no lo va usted a creer, de solo 3 años como sanción de internamiento contra 2 adolescentes que mataron a un taxista en Zamora. En 3 años van a estar libres, pero además ni siquiera van a ir a la cárcel, van a ir a una especie de albergue en donde van a poder estar jugando fútbol, echando cascaritas, mientras salen a la calle. Señores diputados, ¿cuándo van a reformar estas leyes que hacen a los adolescentes pues prácticamente libres de cualquier culpa, aunque cometan delitos gravísimos como estos? El Congreso de Michoacán está legislando, dicen, para reintegrar a la vida social a los migrantes michoacanos. Hoy presentaron una iniciativa para fortalecer también la democracia, la austeridad y la igualdad sustantiva. Le contaremos de qué se trata. El Congreso también prohibió a escuelas condicionar la adquisición de uniformes, útiles o materiales educativos. Además, pide que las autoridades supervisen las condiciones de higiene en planteles. El gobernador Ramírez Bedoya inauguró el nuevo DIF de Uruapan, donde el gobierno estatal destinó más o menos 50 millones de pesos para su construcción y equipamiento. La ciudad de Morelia consolida el modelo de protección animal con el arranque de Imparables por la Vida, que se trata de muchos voluntarios que van a ayudar a cuidar a los lomitos, a evitar que estos sean maltratados o sacrificados. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hasta el momento no observa mayor riesgo sobre la decisión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de obligar a los bancos a vigilar transferencias internacionales, las famosas remesas. La presidenta seguramente no recibe remesas, pero hay muchos mexicanos que sí y que están preocupados por esa situación. Hablando de otros temas de carácter nacional, ¿se acuerda del caso de esta mujer que fue a atenderse a una clínica de estas de cirugía estética? Mandaron al papá o al esposo de ella por unas vendas. Se encontró cuando regresó cerrada la clínica y pues desafortunadamente la mujer había muerto durante el tratamiento. La fueron a tirar a un barranco cerca de Tlaxcala. Los responsables están fugados. En las internacionales, el ejército de Israel informó que uno de sus soldados resultó gravemente herido y otros 6 miembros del cuerpo de seguridad sufrieron lesiones de diversa consideración tras el impacto de un dron en el sur del Líbano. Este fue lanzado por el grupo de terroristas llamado Hezbollah. La violencia volvió a golpear el norte de Honduras este jueves tras un ataque armado ocurrido en el sector de Palmeras, en la zona de Paseo Aguán, municipio de Trujillo. Por distintas circunstancias que están ocurriendo allá, fueron encontrados 14 cuerpos sin vida tras una emboscada dentro de una finca de palma africana. De esto y más, mucho más le hablaremos esta tarde aquí a través de Palabra. La invitación es cordial, quédese con nosotros. Ya comenzamos. Es tiempo de información. De deportes y música. Palabra, compromiso con la verdad. Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales en Palabra. Comenzamos. Formó su primer grupo cuando estudiaba secundaria y ya por entonces se consideraba un admirador de Buddy Holly y Elvis Presley. Entre 1973 y 1982 consiguió 10 número 1 en todo el planeta, incluyendo sus éxitos Feel Like Dancing, When I Need You,
You Make Me Feel Like Dancing. Ganó un Grammy, tuvo su propia serie de televisión en la prestigiada BBC. En enero de 2015 graba su álbum Restless Years. En octubre de ese mismo año fue premiado con un Gold Badge of Merit de la Academia Británica de Compositores y Autores. Con su esposa Janis estuvo casado de 1973 hasta 1985. Posteriormente, tuvo una relación con Donatella Piccinetti, con quien se trasladó a vivir a Australia. Se separaron en 2007 y se convirtió en ciudadano australiano en el 2009. Gerard Hawk Sayer nace un 21 de mayo de 1948 en el Reino Unido, de tal manera que hoy en su día le deseamos feliz cumpleaños a Leo Sayer. Qué gusto poder iniciar este espacio informativo escuchando la música de Leo Sayer y saludando a los amigos que nos acompañan a través de las distintas frecuencias que transmiten este noticiario. Saludos a los amigos de Vox, de Vive, de La Qué Buena, de Turbo, de Radio Centro, de La Guacha, de La Suprema, de La Grande, de Radio Monarca y de los canales de internet que están con nosotros, Sindapa Radio, Transportando a Michoacán y las redes sociales, por supuesto, de Palabra FM y Palabra MX. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nuestra vía de contacto está ya a sus órdenes, 4431-985809. Y bueno, esta tarde hay mucha información y muchas noticias, así que vamos a entrar en materia. Paco Sotomayor está listo ya con su primer reporte de esta tarde. Paco, ¿cómo están las carreteras? ¿Cómo están las calles de la ciudad? Cuéntanos. ¿Cómo te va, Julio? Muy buenas tardes. Comentarte, accidentes al por mayor en la capital michoacana por el piso mojado. Hoy por la mañana, más de una docena de accidentes en diferentes calles y colonias de esta capital michoacana. Asimismo, Híjole, estamos teniendo ahí complicaciones con la comunicación con Paco. Últimamente el internet está teniendo muchas fallas, pero bueno, esperemos un momento más tener ya lista la comunicación con él para poder pues presentarle a usted la información completa de lo que está pasando en la vialidad y el tráfico, que siempre hay muchas cosas de qué platicar. Aprovecho para recordarle nuestra vía de contacto, el 4431-985809, y para recordarle que hoy hay un concierto muy interesante que se estará presentando aquí en la capital michoacana, en el Teatro Morelos de esta ciudad. Estará el señor Francisco Céspedes, estará Jorge Muñiz y Carlos Cuevas. Entiendo que quedan ya muy pocos boletos, por si usted quiere acudir, creo que vale muchísimo la pena, hoy a partir de las 9 en el Teatro Morelos. Paco, estamos de vuelta contigo, adelante, cuéntanos. Ahora, amigo, puedes comentarte que tenemos denuncia ciudadana que en el hospital del IMSS de Huetamo y aquí en Morelia no hay con qué atender a los pacientes. Muy molestos los pacientes, nos han mandado las quejas de que la gente está harta, que los diferentes, que es una noticia, y ya para nosotros no es noticia, que sabemos que no hay insumos en los hospitales, el hospital del ISSSTE, el hospital civil, usted tiene que llevar con que lo atiendan. Asimismo, día de accidentes en la capital michoacana, en diferentes calles y colonias tuvimos bastantes accidentes viales, volcaduras, pues no sé qué está pasando, fueron más de 2 accidentes aquí en la capital. El piso mojado fue lo que ayudó a los accidentes viales. Ahorita tenemos un clima bastante agradable en la capital michoacana, en lo que es la zona de la Calzada Juárez. Asimismo, como tenemos ahorita la circulación en la avenida Camelinas, circulación aceptable en lo que es la zona de Virrey de Mendoza, aquí en la zona de las Penas de la Constitución, y en la misma zona de lo que lo lleva usted a Casa Michoacán. Con eso y más comenzamos. Gracias, Paco, gracias por el reporte, pendientes. Buenas tardes. Ahí chécanos cómo andan las carreteras para que podamos informarle al público. En las carreteras no tenemos ningún accidente vial ahorita, Julio. No nos han reportado nada de la siglo XXI ni nada de Occidente. ¿Tampoco tenemos bloqueos? No hay bloqueos, no hay nada. Muy bien. Bueno, gracias, Paco. Hasta luego. Pendientes. Pues ahí tiene usted la información de la vialidad y el tráfico. Vamos ahora a las buenas noticias de esta tarde y también al reporte del clima. Hola a todos. Hoy hablaremos de una noticia bastante esperanzadora para nuestro país, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México anunció oficialmente que el proyecto Perfect Day de la empresa Royal Caribbean no será aprobado en Mahahual, Quintana Roo. Para poner un poco de contexto, Perfect Day iba a ser un enorme complejo turístico y parque acuático que la compañía planeaba construir cerca de Mahahual y muy cercana al sistema arrecifal mesoamericano,
considerado uno de los arrecifes más grandes y biodiversos del planeta. Ambientalistas, científicos y habitantes de la región alertaron sobre el impacto ecológico que tendrá este proyecto, especialmente sobre manglares, arrecifes de coral, fauna marina y especies en peligro de extinción que habitan en la zona. El tema se volvió viral en redes y tuvo mucha difusión, lo que logró que los mexicanos juntaran 4 millones de firmas exigiendo la cancelación del proyecto. Y finalmente, la Semarnat decidió no autorizarlo. Hay algunas personas que no están de acuerdo con esta decisión, pues declaran que estos proyectos pueden generar empleos y mover la economía. Pero hay que recordar que existe una línea muy delicada entre crecer y destruir. Y no vale la pena destruir años y años de crecimiento natural de un ecosistema que posiblemente ya no se pueda recuperar únicamente por querer construir un parque acuático. Sin duda, la cancelación de Perfect Day se ha convertido en uno de los debates ambientales más importantes del año en México y nos recuerda que cuidar la naturaleza y pensar en ella también es pensar en el futuro. Mariana Hernández Chagoya, Palabra. El clima en Palabra. Morelia, cielo parcialmente cubierto, con bajas probabilidades de lluvia para esta noche y formación de tormentas por la tarde para mañana. La temperatura máxima será de 27 y la mínima de 14 grados. Lázaro Cárdenas, cielo parcialmente cubierto, con mínimas posibilidades de lluvia para hoy y mañana. La temperatura máxima será de 33 y la mínima de 26 grados. Pátzcuaro, se espera cielo nuboso, con bajas probabilidades de lluvia para esta noche y formación de tormentas por la tarde para el día de mañana. La temperatura máxima será de 24 y la mínima de 12 grados. Huetamo, se espera cielo parcialmente cubierto, con bajas posibilidades de lluvia para esta noche y cielo despejado para el día de mañana. La temperatura máxima será de 42 y la mínima de 25 grados. Nueva Italia, el pronóstico indica cielo nublado, con bajas probabilidades de lluvia para esta noche y el día de mañana. La temperatura máxima será de 39 y la mínima de 24 grados. Este día se pronostican chubascos y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Michoacán. Por otra parte, continuará la onda de calor en el centro y suroeste, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados. Esto fue el reporte del clima. Arely Jiménez, Palabra. Muchas gracias a Arely por su reporte. Oiga, déjeme contarle este asunto de Perfect Day, uno de los proyectos más ambiciosos que había lanzado o que había anunciado el gobierno. La inversión eran varios miles de millones de dólares y iba a generar cientos de empleos allá en la zona de Mahahual. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que parece que estaba instalado sobre una de las zonas de arrecifes más importantes que hay en el mundo y que está ubicada en el sur del estado de Quintana Roo, y eso provocó la intervención de muchos organismos, incluido Greenpeace, Paz Verde le llaman a esta organización, que se dedica precisamente a la defensa del medio ambiente. Mire, nunca he sido partidario de que se pierdan empleos. Me parece que que hay que buscar todos los caminos legales para generar empleos, porque estos al final de cuentas son la mejor política social. Regalar dinero nunca será una política social, porque pues tarde o temprano ese dinero se acaba y la gente vuelve a su condición de pobreza. Pero cuando la gente tiene oportunidades de empleo y estas oportunidades se multiplican, la gente incluso tiene posibilidades de escoger a dónde se quiere ir a trabajar. Ha ocurrido siempre, en todo momento. Le digo todo esto porque lo que pasó con este tema de Perfect Day me parece que es una buena lección para que en México dejemos de hacer como se hizo en los últimos años, de improvisar, de lanzar proyectos sin tener antes una manifestación de impacto ambiental y una supervisión muy amplia de todos los organismos públicos y privados que puedan intervenir para evitar, uno, que las empresas privadas gasten en compra de terrenos, en diseño de proyectos, etcétera, etcétera, que van a terminar no haciéndose. O peor aún, que se hagan esos proyectos
a costa del daño ambiental, como ocurrió, por ejemplo, con el Tren Maya, que acabó con amplísimas zonas boscosas, con zonas de selva, con millones de árboles, y que también destruyó no pocas zonas de esteros y cosas que hay en el subsuelo, que son importantes para la naturaleza de esta zona de la península de Yucatán. Me parece una decisión acertada de parte del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, eliminar o no otorgar la autorización para que se construya Perfect Day, pero creo que pudimos habernos ahorrado todo este proceso que hoy da una imagen contrastante para México, positivo en lo que se refiere al tema del respeto al medio ambiente, pero negativa desde la perspectiva de que pues hubo inversionistas que arriesgaron su dinero en México y que probablemente, muy probablemente lo van a perder, o que el gobierno tendrá que reponérselos, y eso pues tampoco es buena idea. Hagamos bien las cosas desde el principio, generemos un montón de proyectos que generen empleo, pero que antes lleven estudios ambientales adecuados. ¿Nos vamos a tardar más años en aterrizarlos? Sí, pero vale la pena evitarnos la pena de que de pronto demos una imagen equivocada a los inversionistas, o peor aún, de que los proyectos se aterricen a chaleco al margen del daño que se dé al medio ambiente, insisto, como ocurrió con el famoso Tren Maya o con la refinería Dos Bocas, que generaron un daño ambiental gravísimo que tardará muchísimos años en recuperarse y que muchos ambientalistas dicen que jamás se podrá recuperar. En fin, ahí se lo dejo. Vamos con más información. ¿Qué tenemos? No, pero la primera nota no la estudio. ¿Qué tenemos? Vamos a la siguiente nota, la escuchamos y la comentamos si quiere al final. El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, informó que son 108 municipios en la entidad que registran una baja en el número de elementos policiales, derivado de factores como bajos sueldos, nulas prestaciones y la violencia de la que llegan a ser víctimas. A la par informó que solo 2 cumplen con el parámetro de policías por cada 1,000 habitantes, siendo Zitácuaro y Áporo. En contraste, 3 municipios no tienen corporaciones policiales: Don Vizcatillo, Aquila y Nocupétaro. Sánchez Coria refirió que en este último caso es la Guardia Civil la que se encarga de brindar protección. Aunado a esto, señaló que los municipios aún carecen de certificación policial, lo que se traduce en elementos incapaces de realizar sus tareas sustantivas de forma idónea. Pues gran parte también es lo que los municipios destinan para contratación de policías. Acuérdense que el municipio es el que paga el salario y las prestaciones de cada de los elementos. Entonces, pues es lo que deciden invertir ellos para contratar nuevos policías, ¿no? Por lo anterior, refirió que a través del Fortapas y de otras estrategias de seguridad se ha buscado que todos los municipios cumplan con los parámetros de seguridad marcados en la norma nacional y en los lineamientos internacionales. Aida Espinosa, palabra. Gracias, Aida. Oiga, hablando del tema de policías, dice el Ayuntamiento de Morelia, el secretario de Seguridad Pública, Pablo Alarcón Olmedo, aseguró que el ayuntamiento liquidó ya de forma inmediata los gastos generados por la atención médica del oficial caído en esta capital michoacana, después de que se difundieran notas en el sentido de que pues hay adeudos en un hospital privado. El funcionario descartó que exista algún retraso administrativo que justifique el hermetismo del nosocomio ante las autoridades investigadoras de la Fiscalía. Alarcón relató que tras el ingreso del agente herido en cumplimiento de su deber, él mismo acudió al lugar, al hospital, junto con la comisaria y el secretario técnico para dar seguimiento al estado de salud de su compañero, y una vez que el staff médico declaró el fallecimiento del policía mientras recibía atención de emergencia, el hospital procedió a realizar el corte de caja de los servicios prestados, los cuales fueron cubiertos al instante por el gobierno de Morelia. En cuanto esto ocurrió, se da aviso a la Fiscalía General del Estado, al mismo tiempo el hospital hace la cuenta de los gastos que se generaron desde el ingreso. Entonces, en cuanto tuvimos la cuenta, la pagamos de forma inmediata y no hubo ninguna dilación en el tiempo, dijo el secretario de Seguridad Pública. Bueno, pues esto aparentemente se trata de 200,000 pesos, que es el monto que está limitado por agente y pues que es lo que se está pagando. No está clara aquí la nota, pero en el tema de gastos médicos. También el secretario recordó que desde los 2022 la administración municipal instauró por primera vez un seguro de vida para la policía local, esquema que posteriormente ha sido adoptado para todos los municipios del estado. Bueno, pues vamos a ver cómo termina este tema. Muy lamentable el fallecimiento de este policía, pero las autoridades aseguran que ya se ha liquidado todo lo que se debía.
Vamos directamente con Salvador Barajas, que nos tiene ya el avance de deportes, que escucharemos más adelante. Barajitas, cuéntanos. Mi querido Julio, qué gusto saludarte, abrazo para todos, bienvenidos al avance de los deportes. Hoy es Día Mundial del Fútbol y también la FIFA cumple 122 años de edad. Platicaremos de todo esto y la nueva campaña que ha lanzado la Federación Mexicana de Fútbol a 20 días del arranque de la Copa del Mundo. Esto y más en los deportes. En meses le narramos con mucha indignación en este espacio el caso de un mequetrefe de 16 años de edad aproximadamente que se metió a la prepa armado con un arma que estaba en la casa de su padre, un arma que solamente es del uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Se metió a la preparatoria con esta arma y mató a 2 maestras. Este mequetrefe está siendo sujeto a proceso, pero lo más que va a alcanzar van a ser 3 años de internamiento, ni siquiera de cárcel, de internamiento en un centro en donde pasará la mayor parte del tiempo jugando fútbol, haciendo actividades deportivas y acudiendo, si quiere, a terapias. ¿Usted cree que ese es un caso aislado? No, déjeme decirle que no. Hoy la Fiscalía General del Estado envió un comunicado en donde revela que otros 2 menores de edad hace poco mataron a un taxista aquí en la localidad de Atécuaro, municipio de Morelia. Lo sujetaron a proceso y luego de ese proceso pues les van a dar 3 años de internamiento a estos cuates por haber matado a un taxista. Hágame el favor. ¿Sabe qué va a pasar con este tipo de asuntos? 1, cuando salgan estos cuates se van a convertir en sicarios al servicio del crimen organizado, porque pues ya traen experiencia, ya traen la sangre fría para matar gente. O 2, la familia, los cercanos, los amigos del taxista, los van a ir a buscar para matarlos. Y eso representa que nuestra ley penal está quedando completamente obsoleta porque estamos volviendo al tiempo de la venganza privada, en donde solamente así se hacía justicia. ¿Cuándo van a ponerse las pilas los diputados locales y federales de este país, que están más preocupados por ver cómo se reparten el poder, que por cambiar nuestras leyes? Las leyes penales en este país tendrían que sancionar de la misma forma un delito independientemente de quién lo cometa. Si la persona que cometió el delito es un menor de edad, bueno, se va a los 5 o 6 años a internamiento antes de que cumpla la mayoría, y una vez que cumpla la mayoría se va a la cárcel grande, a cumplir los 30 o 35 años de prisión que le van a tocar. Porque no nos van a regenerar. Al contrario, los están convirtiendo en carne de cañón del crimen o en blanco de una venganza privada. Si usted cree, señor legislador, que con esta medida de darles apenas 2 o 3 años de internamiento está ayudando a los chavos, al contrario, les está poniendo en la torre. No los protege, los expone. Lo que tiene que hacer es que la ley sea muy clarita y sancione por igual a todo el que cometa un delito de esta gravedad. ¿Se requiere una reforma federal? Promuevan la reforma federal. Pero ya, porque si no, casos como este van a seguir pasando. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo mediante el procedimiento abreviado a sentencia de 3 años de medida de sanción e internamiento en contra de 2 adolescentes responsables del homicidio de un taxista ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad de Atécuaro, municipio de Morelia. Ese día, la víctima, identificada como Juan Manuel G., conducía una unidad del servicio público marca Nissan tipo March color blanco cuando brindó al servicio a 3 personas. Al circular sobre la avenida Atécuaro, los pasajeros sometieron al conductor por el cuello y lo privaron de la vida mediante la asfixia con un lazo. Posteriormente arrojaron el cuerpo fuera de la unidad y huyeron con dirección al municipio de Zitácuaro a bordo del vehículo. El hecho fue reportado, por lo que en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Zitácuaro y la Guardia Civil se logró la detención de 3 personas implicadas en posesión de la unidad. Los adolescentes identificados con iniciales HGM y GVG fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar, de Género y de niñas, niños y adolescentes, mientras que Niurka Meribey N. fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso. Posteriormente, las 3 personas fueron llevadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, que resolvió vinculaciones a proceso, por lo que corresponden a los 2 adolescentes. Se celebró la audiencia de procedimiento abreviado en apego a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la que un tribunal especializado dictó sentencia en contra de HGM y GVG, imponiendo cada uno la medida de sanción de internamiento por 3 años, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño. Obed López, palabra.
No se trata de restarle mérito a la Fiscalía. Bastante hicieron. 1, con detener a estos chavos. 2, presentarlos ante el juez y lograr esta sentencia a través de un procedimiento abreviado. Me parece que el tema está en la cancha de los diputados. Y cada mes que tarden en modificar la ley, será un mes en que muchos otros adolescentes van a caer en la tentación de cometer delitos graves como estos. Y será el mes en que muchas personas decidan no esperar a que la justicia actúe. Hay un caso muy paradigmático en una tenencia de esta ciudad de Morelia, en donde la gente se cansó de esperar a que la justicia actuara contra ladrones de casas que eran menores de edad. ¿Sabe qué? Empezaron a aparecer todos muertos. ¿Eso quiere la autoridad? Esperemos que no. Vamos a otros temas. Le platico que lo que sí se puso a legislar el Congreso, y esto es positivo, es que prohibió a las escuelas condicionar la adquisición de útiles o materiales educativos en un lugar en específico. Ya sabe la clásica, es el uniforme, pero es en la casa Juan o en la casa Pedro, que son los que nos surten el uniforme. No, la gente podrá adquirir el uniforme o los útiles donde mejor les convenga. También en materia educativa realizaron una ley en donde se van a supervisar las condiciones de higiene de los planteles. En sesión extraordinaria, el Pleno de la 76ª Legislatura aprobó la propuesta impulsada por la diputada Belinda Hurtado Marín, mediante la cual se fortalecen los mecanismos de supervisión y seguimiento en materia de higiene dentro de los planteles educativos. Es así que con la reforma a fracción 15 del artículo 163 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán, para incorporar como atribución de la autoridad educativa estatal la supervisión de las condiciones de higiene en los planteles educativos ubicados en el Estado. De igual forma, el Pleno de la 76ª Legislatura reformó la Ley de la Educación del Estado de Michoacán de Ocampo para garantizar que las escuelas no condicionen la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como la contratación de actividades extraescolares. Natalia Guerrero, Palabra. Muchas gracias, Natalia. Es tiempo de que vayamos a la pausa. Regresemos en un poco más de 2-3 minutos con la información de la vialidad, con la historia y con muchas otras noticias que tenemos que contarle aquí a través de Palabra. Así que le dejamos la invitación para que se quede con nosotros y el WhatsApp para que se comunique. 4431-985809. Volvemos en unos minutos. Compromiso con la verdad. Palabra. Con Julio Hernández Granados. Palabra. Informe vial en Palabra. Cuenta con la información. Saludamos de nuevo a Paco Sotomayor. Paco, adelante. Amigo, buenas tardes. Una pregunta. ¿Ya tienes tu boleto para ir a Francisco Céspedes? Ya, mi Paco, por supuesto. ¿Y tú? Todavía no, pero me dicen que todavía hay lugares disponibles, así que voy a ver si me alcanzo un boleto para ver este trío de cantantes, uno cubano y 2 mexicanos, hoy por la noche, tú lo acabas de decir, que van a estar en la noche aquí en Morelia, Michoacán, Francisco Céspedes, Coque Muñiz y Carlos Cuevas. Oye, pues yo creo que vale muchísimo la pena, ¿eh? Cualquiera de esos artistas por sí solo vale la pena. Pero si además los juntas a los 3, pues mucho más. Y el boleto no vale lo que valdrían 3 conciertos, realmente vale lo que vale uno. Entonces hay que ir a comprar mi boleto, que todavía hay disponibles, para que vaya a este gran show en el Teatro Morelos. Vámonos, Paco. ¿Qué más tienes? Bueno, comentarte, Julio, que tenemos esta denuncia ciudadana que en los hospitales del IMSS no hay insumos para poder atender a los enfermos, no hay medicamentos, están muy preocupados porque los traen vuelta y vuelta, que para hacerles estudios de laboratorio tampoco hay material, así como lo escuchas, ya lo tienes tú, el video de una doctora que le dice, no está en mí, yo sí soy, pero no tengo con qué hacerles los estudios pertinentes a los pacientes. Imagínate nomás a dónde hemos llegado, dónde está el dinero para el rubro de salud, como que no está llegando. Bueno, eso lo vamos a dejar a un lado. Tuvimos accidentes, personas atropelladas en la capital michoacana, volcaduras en la carretera Morelia-Salamanca, cerca de Cuxto, aquí por Pemex. Estuvo una volcadura, dejando personas lesionadas. Asimismo, en el Boulevard Alfredo Salce, otro accidente, el piso mojado, ocasionó muchos accidentes por la mañana aquí en la capital. Ya ves que estuvo lloviendo
cerca de las 5 de la mañana, pues en la mañana, ya eso de las 7 de la mañana, nos dejó muchos percances viales. Asimismo, frente a Casa de Gobierno tuvimos una persona atropellada, duró mucho tiempo tirada porque no había quien lo pudiera atender, no había servicio de emergencia. ¿Dónde está el rubro para las ambulancias? Pues no sé, tampoco tenemos el rubro para ambulancias aquí en la capital, y pues tampoco hay servicio de emergencia. Así que usted se enferma o tiene un accidente, tendrá que esperar más o menos unas 2 o 3 horas para que lo puedan atender. Así que están las cosas medias difíciles. Decirte cómo está ahorita la vialidad en el centro de Morelia, circulación aceptable, no tenemos complicaciones. Eugenio Reyes nos está reportando que la circulación tiene buen avance con dirección a lo que es la zona del Monumento Lázaro Cárdenas. Usted que está en la zona de las Tarascas, con dirección a la zona de Acueducto, encontrará que la circulación tiene buen avance, no tenemos complicaciones, ninguna manifestación. Ventura Puente con aceptación regular, con dirección a Avenida Lázaro Cárdenas, con dirección a lo que es Icateme, circulación aceptable, y su llegada a lo que es Camelinas, circulación con buen avance. Aristóteles Marcaque nos reporta cómo se encuentra ahorita la zona de Enrique Ramírez Miguel, con algo de carga vehicular, con dirección a Acueducto. En esta avenida la circulación es complicada. Asimismo, como tenemos ahorita la circulación en la salida a Quiroga, Mario Rebollano reporta algo de complicaciones viales para llegar hasta lo que es la zona del crucero. En el crucero, muy complicada la habilidad, con dirección a lo que es Manantiales, llegar a la zona de Ciervo de la Nación y lo que es la zona de la salida a Páscuaro. ¿Cómo está ahorita la salida a Salamanca? Circulación aceptable con dirección al Monumento del Pípila, no tenemos complicaciones, no Cupétaro, con buen avance. Es la información de la media, siga con nosotros. Gracias, Paco. Pendiente. Oiga, ya le contaba usted al inicio de este programa que lamentablemente fue localizado el cuerpo de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una joven mujer de apenas 37 años que fue reportada como desaparecida después de que acudió a una presunta clínica estética en Puebla. Fue localizada en el municipio de Alzayanca, Tlaxcala, según confirmaron fuentes de gobierno de Puebla a el periódico Excelsior. La mujer permanecía desaparecida desde el pasado lunes, cuando acudió a un establecimiento denominado Detox, ubicado sobre la calzada Zabaleta de la capital poblana, donde presuntamente se sometería a un procedimiento estético. Ahí fue acompañada por su esposo. Ella no salió de la clínica, el que salió fue una de las personas que la atendía, a pedirle al esposo que fuera a comprar unas vendas y algunas otras cosas que se iban a ocupar. Cuando el esposo regresó, encontró la clínica completamente cerrada, y las cámaras de vigilancia de los lugares cercanos revelaron cómo al momento de cerrar la clínica iban subiendo un bulto, aparentemente un cuerpo, a uno de los vehículos. El hallazgo de este cuerpo intensificó las investigaciones de las autoridades ministeriales de Puebla y Tlaxcala, que ahora trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos y poder ubicar a los responsables. De acuerdo con los primeros reportes ministeriales, el cadáver de Blanca Adriana fue localizado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, ya en el territorio de Tlaxcala. Esto movilizó a elementos de emergencia, policías ministeriales, peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro para practicar la necropsia de ley. Las autoridades buscan determinar con precisión cuáles fueron las causas de la muerte, el momento en que ocurrió y si existieron negligencias médicas, actos dolosos o participación de terceros durante el procedimiento estético. Horas antes de la localización del cuerpo, autoridades poblanas ya habían identificado el vehículo en el que escaparon los presuntos responsables relacionados con la clínica. Además, las investigaciones incluyen grabaciones de cámaras de seguridad donde presuntamente se observa a integrantes del personal subiendo un bulto voluminoso a una unidad para abandonar el lugar. De aquí podemos sacar una conclusión. Es riesgosísimo el tema de las cirugías estéticas, y más cuando estas no se realizan con médicos cirujanos estéticos que han tenido al menos 7 años de formación como médicos generales y 3 o 4 de especialidad y subespecialidad. Hay mucha gente practicando cirugías estéticas que ni siquiera son médicos. Aguas, eso puede ser de mucha gravedad, de mucha peligrosidad para usted, para su salud, para su integridad. Vamos a la información de la historia. Vamos contigo, Angélica Chagoya. La historia en palabra.
Muy buen día, amigos de Palabra. Los invito a que recordemos juntos los acontecimientos históricos más importantes del día. Un día como hoy, pero de 1844, nace Henri Rousseau. Fue un célebre pintor francés, uno de los máximos representantes del arte naif. En 1895 nace en Jiquilpan, Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río. Fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Se destacó, entre otras acciones del gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. En el año de 1920, en México, asesinan a don Venustiano Carranza. Fue un político y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana en 1910. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, universalmente conocida por su acrónimo FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol a nivel internacional. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y los apoderados de Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, España y Suiza fueron quienes firmaron el acta fundacional. Actualmente la FIFA agrupa a más de 200 asociaciones o federaciones de fútbol en distintos países. También un día como hoy, pero de 1940, nace en Hamburgo Tony Sheridan. Fue un músico británico, quien colaboró con artistas como The Beatles, AC/DC, Charly García y Elvis Presley. Y en 1948 nació en el Reino Unido el cantante Leo Sayer. Estos fueron los acontecimientos históricos más relevantes del día. Angélica Chagoya, Palabra. Gracias, Angélica. Le platico que el gobernador Alfredo Ramírez instruyó el envío de maquinaria especializada para realizar trabajos de limpieza integral en una de las presas que fueron históricas en nuestro país, la presa Malpaís, ubicada en el municipio de Queréndaro y que llevaba ya varios años de, no sé si de abandono, pero al menos de descuido. Con el objetivo de preservar los recursos naturales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya instruyó el envío de maquinaria especializada para el desarrollo de trabajos de limpieza integral en la presa Malpaís, ubicada en el municipio de Queréndaro. Así detallaron que a través de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán con Pesca se desplegó un equipo cosechador de lirio para poder liberar un área de aproximadamente 80 hectáreas. Explicó que esta unidad ya ejecuta labores de un retiro de maleza, una acción que resultará clave para el recurso hídrico, con lo que se mejorará la calidad del agua al eliminar la plaga vegetal, además de que se ampliará la zona de pesca, beneficiando directamente a los productores locales pertenecientes a dos cooperativas de pescadores de Queréndaro y Sinapecuaro. Obed López, Palabra. Enhorabuena para la presa Malpaís y para la gente de allá de Queréndaro que nos escuchan, sobre todo a través de Indapas Radio y también a través de las estaciones de radio que llegan en aquella zona. Muchísimas gracias. Oiga, vamos a escuchar hoy, como todos los jueves, la opinión que nos comparte el internacionalista Daniel Tinoco. Muy buena tarde, Julio. Auditorio, como cada semana, un gusto poder saludar. La política exterior de México es, por mandato constitucional, una facultad del Ejecutivo Federal. Eso no está a discusión, pero en días recientes, tras el incidente ocurrido en Chihuahua, en el que murieron presuntamente agentes vinculados a la CIA, el debate público tomó otro rumbo. Desde el oficialismo, comenzó a sostenerse que los gobiernos estatales o municipales simplemente no pueden establecer vínculos o acuerdos con actores extranjeros, y es ahí donde conviene matizar. Porque una cosa es conducir la política exterior del Estado mexicano, y otra muy distinta es negar cualquier posibilidad de acción internacional a los gobiernos locales. La Constitución, en efecto, establece límites claros. El artículo 117 prohíbe a los estados celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. El 118 les impide declarar la guerra salvo invasión, y el 119 señala que corresponde a la Federación proteger a los estados frente a amenazas exteriores, pero esas restricciones no significan que las entidades federativas deban permanecer aisladas del mundo. De hecho, desde hace décadas existe en México un fenómeno conocido como la paradiplomacia, la
internacionalización de los gobiernos locales. Y esa paradiplomacia tiene bases jurídicas reales. La propia ley sobre la celebración de tratados contempla la figura de acuerdos interinstitucionales definidos como convenios celebrados entre dependencias federales, estatales o municipales con órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales. Claro, con límites. Deben circunscribirse a las atribuciones propias de esas autoridades y mantenerse coordinados con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es ahí donde entran los acuerdos de hermanamiento, por ejemplo. Estos instrumentos permiten que municipios o estados establezcan vínculos de cooperación cultural, turística, educativa, económica o técnica con ciudades o regiones de otros países. La propia Secretaría impulsó desde 2005 el Programa Mexicano de Ciudades Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada para fomentar precisamente este tipo de relaciones. Entonces, si siguiéramos la lógica del discurso oficialista, habría que concluir que decenas o cientos de municipios mexicanos llevan años violando la Constitución, lo cual simplemente no resiste un análisis. Morelia, por ejemplo, tiene hermanamientos con ciudades como Fullerton, Kansas City, Yakima en Estados Unidos, Valladolid y Madrigal de las Altas Torres en España, o Valparaíso, La Habana y Arequipa, entre muchas otras. Y estos acuerdos existen precisamente para impulsar cooperación cultural, turística o económica. La realidad es más compleja que el debate político coyuntural. Los gobiernos locales no llevan una política exterior autónoma, pero sí participan en actividades internacionales dentro de ciertos márgenes legales. El propio entramado jurídico mexicano abre espacios para ello mediante acuerdos interinstitucionales y esquemas de cooperación descentralizada, coordinados con la Cancillería. Más que escandalizarse por la paradiplomacia, quizá el debate serio debiera centrarse en cómo actuar y cómo actualizar y perfeccionar la legislación para dar mayor claridad y certeza jurídica a esas relaciones internacionales de los gobiernos locales, porque en un mundo globalizado, pretender que estados y municipios vivan completamente desconectados del exterior no solo es irreal, también es contraproducente. Muchas gracias, Julio. Nos escuchamos con gusto la semana próxima. Muchas gracias a nuestro amigo Daniel Tinoco por su opinión internacional, que puede escuchar ya usted también o revisar a través de nuestras redes sociales de Palabra. Oiga, el diputado David Martínez Gouman propuso agilizar juicios por arrendamiento en Michoacán mediante la vía sumarísima. ¿Qué significaría esto? Que propietarios de casas que de pronto pues les dejan de pagar la renta o les empiezan a maltratar su casa puedan recuperar su propiedad mucho más rápido, porque hoy el suplicio puede tardar meses o años para que la recuperen. Con el objetivo de brindar certeza jurídica, proteger el patrimonio de las y los michoacanos y agilizar la resolución de conflictos derivados del arrendamiento de vivienda, el diputado David Martínez Gouman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la ley inquilinaria del Estado de Michoacán. El legislador propuso modificar el artículo 32 de dicha ley para que las acciones legales en la materia dejen de ser un proceso lento y costoso y pasen a tramitarse mediante la vía sumarísima. Martínez Gouman destacó que el arrendamiento es una herramienta social y económica indispensable para miles de familias que no cuentan con una propiedad. Sin embargo, lamentó que cuando un inquilino incumple con el pago de la renta o se niega a desocupar el inmueble, los propietarios se enfrentan a un calvario judicial. Natalia Guerrero, Palabra. Muchas gracias a Natalia. En el marco del primer aniversario del nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, el alcalde se comprometió a que habrá cambios, adecuaciones, modernización. Modernización, el mercado es muy nuevo, muy moderno, pero activaciones que permitan pues tener mucho mayor éxito a los comerciantes. En el marco del primer aniversario del nuevo edificio del Mercado Municipal Vasco de Quiroga, el presidente municipal Julio Arriola reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo este importante espacio comercial con acciones y mejoras que beneficien directamente a los comerciantes y visitantes. Durante las actividades conmemorativas, el alcalde escuchó diversas solicitudes de las y los locatarios relacionados con la operación y funcionalidad del mercado, principalmente propuestas para incrementar la afluencia de personas, mejoras de servicios y generar mejores condiciones para quienes diariamente trabajan en este espacio. Como parte de estas acciones, aseguró el alcalde que se analiza la reubicación de oficinas municipales cercanas al mercado, así como la instalación de cajas de cobro del ayuntamiento dentro del inmueble, con el objetivo de generar mayor movimiento y presencia ciudadana en la zona comercial. Además, se destacó que estas adecuaciones forman parte de un trabajo integral para poder consolidar al Mercado Vasco de Quiroga como un espacio más funcional, accesible y atractivo para las familias de Pátzcuaro, atendiendo de manera responsable las peticiones expresadas por las y los comerciantes. Obed López, Palabra. Fíjese que el día de hoy aparece una publicación a través de la página de Denuncia Morelia que me parece muy interesante. Dice que en Pátzcuaro hay discusiones que parecen no terminar nunca, y una de ellas es relacionada precisamente con el Mercado Vasco de Quiroga. Se puede debatir durante horas si fue buena idea, si estuvo mal planeado, si cambió dinámicas comerciales o si nunca logró consolidarse como se prometió. Y todo esto puede tener un grado de verdad o de mentira. Pero también hay una realidad imposible de ignorar.
El edificio ya existe, está ahí, y es hoy además el mercado municipal más atractivo o más bonito y más funcional de todo el estado. Seguir actuando como si el tiempo pudiera retroceder empieza a convertirse más en una resistencia emocional que en una estrategia comercial seria. Dice este artículo, resulta frustrante escuchar todavía a algunos comerciantes hablar únicamente desde el reclamo, como si el problema completo dependiera de que la autoridad diga, ok, deshagamos el mercado y vámonos todos a la calle otra vez. Porque hay algo que debe decirse con claridad. México está atravesando nuevas dinámicas económicas y estas no son exclusivas de un municipio. La gente tiene menos dinero, consume de manera distinta, piensa 2 veces antes de salir a comer, antes de comprar artesanías o antes de darse una vuelta por un mercado. Y esa realidad está cambiando los ingresos de todos, pequeños negocios, restaurantes, profesionistas y familias enteras. Muchos más incluso están recurriendo al comercio electrónico y deciden ya no salir de casa y encargar todo para que llegue hasta sus casas. ¿Qué se debe hacer para reactivar este mercado o para activarlo y que cumpla con todos los requisitos y propósitos con los que se construyó? Tiene que ver con las autoridades, sí, pero creo que sobre todo tiene que ver con los oferentes. Estos 700 oferentes o un poco más que tienen ya un local en el lugar, tienen un patrimonio para sus familias. Ahora tienen que dar dinámicas para acercar a la gente, promociones, obsequios, activaciones, cosas que permitan que el consumidor diga, vale la pena el paseo. Pero también tienen que ponerse de acuerdo para mantener el mercado tan limpio como se los entregaron, tan bonito como lo recibieron, de suerte tal que para la gente siga siendo atractivo acudir a un mercado, porque en muchas ocasiones la gente decide salir de paseo a una plaza comercial y no tiene un propósito real de comprar, dice, vamos a caminar por el lugar. Así tendría que ocurrir también con los mercados. Yo sigo insistiendo y lo hago desde la perspectiva de un moreliano enamorado de Pátzcuaro, que el mercado municipal de Pátzcuaro ya lo quisiéramos muchos, aquí en Morelia y en muchos otros municipios del estado. Aprovéchenlo, valórenlo, sáquenle todo el jugo posible. Volver a las calles me parece que no es ni debe ser una opción, porque a todos nos gusta más, tanto a los ciudadanos de Pátzcuaro como a los que la visitamos, ver estas calles limpias y ver al comercio despachando en un lugar digno como es este mercado municipal. ¿Cómo la ve? Vamos a Tarímbaro, le cuento que el ayuntamiento confirma que la colonia Francisco Villa tendrá ya su propio pozo de agua, un anhelo que tenía bastantes años. En respuesta a una de las necesidades más sentidas de las familias de la colonia Francisco Villa, el presidente municipal de Tarímbaro, Eric Gaona García, acompañado por integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, dio el banderazo de arranque a la obra de perforación del pozo profundo que permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para esta importante zona del municipio. Se trata de una obra histórica que durante años fue solicitada por las y los habitantes, quienes han padecido constantemente la falta del vital líquido. El inicio de los trabajos fue recibido con entusiasmo y agradecimiento por parte de los vecinos, quienes reconocieron el compromiso del Ayuntamiento de Tarímbaro para atender una problemática añeja. La obra contempla una inversión superior a los 4.3 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 5,000 habitantes de la colonia Francisco Villa. La perforación será de 230 metros lineales de profundidad y la instalación de ADM de 10 pulgadas de diámetro. Natalia Guerrero, palabra. El INPA es el Instituto Municipal de Protección Animales, o Protección Animal, de aquí de la capital michoacana, y se dedican sobre todo al tema de proteger a lomitos que están en condición de calle. Ahora lanzaron un programa de voluntarios imparables que van a estar ayudándoles a participar en esta actividad. El Ayuntamiento de Morelia puso en marcha el programa Imparables por la Vida, una estrategia integral impulsada a través del Instituto Moreliano de Protección Animal INPA, enfocada en el bienestar animal con la participación ciudadana y la construcción de comunidades más conscientes y responsables. Durante el arranque realizado en Villas de Pedregal, la secretaria de Medio Ambiente, María Guadalupe Díaz Chagoya, destacó que esta política pública forma parte de una visión ciudadana donde el cuidado de los animales también representa cuidar la salud pública, fortalecer la convivencia y promover la reconstrucción del tejido social. Como parte de la jornada, Yankel Benítez tomó la protesta a las y los jóvenes de Imparables, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, el COBAEM, plantel Villas del Pedregal y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEF, así como los enlaces vecinales que participaron activamente en esta red ciudadana. Obed López, palabra. Muchas gracias a Obed por su reporte. Vamos a la información deportiva. Vamos contigo, Salvador Barajas. Palabra en los deportes. Mi estimado Julio, ¿cómo te va? Estamos a 20 días del arranque de la Copa del Mundo. Sí, solamente 20 días para el arranque de la Copa del Mundo y mañana juega la selección mexicana frente a Ghana en Puebla.
Es un partido amistoso, el primero de 3 en la recta final que tiene la selección mexicana antes de que haga su comparecencia el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca frente a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo. ¿Qué rival espera México mañana en la cancha de Puebla? Es una selección de Ghana que está preparándose también para el Mundial, que va a compartir grupo, el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, y que va a jugar en los Estados Unidos, y que trae jugadores juveniles, sí, elementos juveniles. ¿Por qué? Recordemos que no es fecha FIFA y salvo el Vasco Aguirre, que se sacó de la chistera la concentración de llevarse a los futbolistas de la liguilla, el resto de ligas importantes en el mundo está apenas en el cierre. Ayer mismo el Arsenal se coronó campeón ya de manera oficial de la Premier League, y esta lista de 22 convocados del técnico Carlos Queiroz, el portugués, pues no tiene muchas figuras. Son algunos juveniles que tienen la oportunidad de moverle el esquema al técnico de cara al Mundial. Lo más sobresaliente son 2 futbolistas que están en el Barcelona B, ahí es donde juegan estos futbolistas, y que tienen la oportunidad de mostrarse, de tratar de hacer algo para ser tomados en cuenta. En este caso David Oduro, lateral izquierdo, y también Aziz Issa, delantero. Ambos están en el Barça Athletic. Lo más sobresaliente de Ghana, o de la Ghana que se va a presentar mañana, es su técnico, Carlos Queiroz, el portugués, 5 veces mundialista, va por su 5º mundial Carlos Queiroz, y además hay que decirlo que fue clasificado durante 3 mundiales consecutivos a Portugal, fue técnico de Portugal durante 3 mundiales consecutivos, logró llevarlos a la clasificación. Así que mañana México frente a Ghana en un partido pues que la afición en Puebla espera, como se espera la selección en todo el país, pero que también hay que decir que se están otorgando boletos en escuelas, etcétera. Hay que hacer el lleno en el Estadio Cuauhtémoc mañana en Puebla. Ya 20 días de la Copa del Mundo, va a empezar usted a ver en redes sociales una campaña que ha lanzado la Federación Mexicana de Fútbol, Hola sí, grito no. Se trata de recordar de que la gente se posiciona otra vez en el recuerdo del México 86, haciendo la famosa ola verde que surgiera en Monterrey en un duelo amistoso entre México y Argentina, y que se afianzara durante la Copa del Mundo del 86. Hola sí, grito no. Está claro que se trata de posicionar la ola como un sentido de apoyo a la selección mexicana y erradicar ese grito homofóbico que en lo personal no tiene ningún sentido y que se apoderó de la tribuna en el fútbol mexicano en los últimos años. Hola sí, grito no. Hay dos campañas, una que fue lanzada ya este día y que durará hasta el 31 de mayo, con futbolistas como Fernando Quirarte, Luis Flores y Miguel España, entre otros, y otra que viene acompañada a partir del 30 de junio, del 1 al 30 de junio, donde estarán participando Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Javier Aguirre. Hola sí, grito no, la campaña de cara a la Copa del Mundo. 8 de la noche, hoy el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano, Cruz Azul frente a Pumas. ¿Dónde va a jugar la máquina? Pues en el Estadio Azul, o lo que era el Estadio Azul, luego era el Estadio Azulgrana, en ese estadio viejísimo estadio de Ciudad de los Deportes, un estadio no reconocido por la Liga MX para Primera División, pero que por arte de magia se abrió para el Cruz Azul en esta final. Así es el fútbol mexicano. ¿Quiénes son los futbolistas más caros de estos equipos que hoy estarán en la cancha? Bueno, pues hay varios que tienen un valor fuerte dentro de Pumas y Cruz Azul. Eric Lira de la máquina, por ejemplo, ronda en Transfer Market los 12 millones de euros. Por Pumas, Jordan Carrillo tiene un valor que asciende a los 8 millones de euros, seguido por Pedro Victe con 6 millones y Robert Morales tasado en 5.5 millones de euros. Además, hay que decir que hay futbolistas que cobran muy bien, como es el caso de Keylor Navas, arquero de Pumas. Los Pumas están en la final y hay que aplaudirles mucho, pero hay que recordar que Pumas llega a jugar hasta con 8 extranjeros en el terreno de juego. Y hoy la FIFA cumple 122 años de edad, sí, este organismo que está lejos de aquel Mundial de 1930, donde hubo solamente 13 selecciones, hoy son 48, es una industria el mundo del fútbol, y además rehaciéndose de las cenizas que le había dejado primero Joe Belanci y después Josep Blatter al italiano Infantino, que ha sabido rehacerse, volver a meterse al negocio con la exigencia de mayor transparencia, y ahí está la FIFA como un gran organismo de fútbol, del deporte más popular del planeta, y también como una gran empresa, un gran negocio la FIFA. Hoy, por cierto, arranca la semana del fútbol a nivel mundial, del 21 al 25, porque el 25 de mayo
es el Día Mundial del Fútbol. Hasta aquí los deportes, nos escuchamos mañana. Ya casi nos vamos, nada más finalmente le cuento que José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los más polémicos políticos europeos, expresidente del gobierno español, ha sido ya indiciado, es decir, está sujeto a una investigación que podría llevarlo a la cárcel. Un pequeño fraude, es pequeño la verdad, no llega ni siquiera al €1.000.000, podría llevarlo tras las rejas. Rodríguez Zapatero sería feliz en un país como México, en donde los presidentes se despachan con la cuchara grande y viven multimillonarios, supuestamente con unas pequeñas pensiones dadas por el ISSSTE. Pero no, en España sí los investigan, lo han indiciado y además la Audiencia Nacional de España ha bloqueado todas sus cuentas bancarias. El señor durante varios años operó como enlace del gobierno de Nicolás Maduro y de los gerifaltes venezolanos con Europa y con otros países del mundo, precisamente para hacer diplomacia de los billetes. Hoy pues podría ir a parar tras las rejas, ya veremos. Ya nos vamos, gracias por su atención y confianza, lo esperamos el día de mañana en nuestro horario habitual, lo invitamos a que se quede aquí en su estación favorita y también al pendiente de la información a través de las redes sociales de Palabra FM y Palabra MX. Gracias a Obed López, a Natalia Guerrero y también a todos los que participan en este espacio informativo, muchísimas gracias a usted por su atención y confianza. Soy Julio Hernández Granados, gracias, buena tarde. Palabra. Compromiso con la verdad. Palabra, con Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales. Acompáñanos de lunes a viernes en Palabra. Hasta la próxima.